listos aquí en Hola Honduras, ya estamos listos con 2 horas de informaciones, todo lo que está ocurriendo aquí en el mundo, usted lo podrá vivir en Hola Honduras. Estamos al pendiente, obviamente, del huracán Beryl, que ha llegado a categoría 5, aunque las autoridades de Copeco y las autoridades nacionales dicen de que va a pasar un poco bastante alejado de nuestras costas, 250 kilómetros arriba. Sin embargo, existe la expectativa y hay que estar atentos. Recordemos que estos fenómenos naturales normalmente cambian de ruta. Y esto es lo que nos viene a preocupar a nosotros aquí en el país. Obviamente la violencia que no cesa y esta mutación de la violencia a estas desapariciones, privación, secuestros, privación de libertad de las personas, mantiene la alerta y en vilo a la sociedad hondureña. Yo creo que un consejo sano a todos los padres de familia es que estén pendientes de sus hijos, que sepan qué están haciendo en lo que andan. Un joven es un joven, un niño es un niño y necesita orientación. Y eso es la responsabilidad primaria de los padres de familia para que después no surjan realmente cualquier tipo de estas desgracias que no se la deseamos a nadie en el país. Y pedimos también a las autoridades que den esos pleitos a lo interno y que se dediquen a trabajar y a capturar realmente a las personas que están haciendo daño a esta sociedad. Ya estamos también listos en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a tener un tema muy importante y es que qué tanto ha disminuido o ha aumentado la discriminación y la violencia en la comunidad lésbico-gay del país. Porque les digo todas esas siglas, me enredo. Ese es el tema que vamos a abordar y hoy tenemos aquí como invitada en estudio a una persona que está luchando por varios aspectos, porque no solamente es la violencia, sino también la discriminación. Y ese aspecto que realmente viene a conmocionar es un tema de interés en todo el mundo. Antes de iniciar con nuestra invitada, pues les decimos que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de www.btv.com.hn, a través de YouTube y de Facebook. Y por supuesto, estamos en vivo a través de nuestra radio oficial de noticias, La Acción Radio, la 92.5 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 en Tela y Ceiba y 95.1 en el resto del país. Así que usted, como dice Annie Romero, no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado con nosotros aquí en Hola Honduras a través de los canales de BTV. Vamos con Diálogo de Impacto. Gracias, ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar un tema interesante y es toda la lucha que ha realizado toda esta comunidad para erradicar lo que ellos denominan, mire, un poco complicada esta palabra, pero voy a tratar de leérsela, homolesbobitransfobia. Se encuentra con nosotros aquí Grecia Ojara. Ella es productora audiovisual con enfoque en derechos humanos, género e inclusión. Es una persona que ha venido luchando y dentro de sus luchas está el reconocimiento del nombre a las personas trans, porque son parte de estas luchas por un respeto dentro del país. También una de las grandes luchas de esta comunidad es establecer estos derechos que se emitieron en la sentencia luego del famoso caso de Vicky Hernández. Porque esta comunidad se marca antes de Vicky Hernández y después de Vicky Hernández, luego de este brutal asesinato, y que existe un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ellos andan buscando realmente ese tipo de situaciones. Pero, realmente, ¿qué tanto ha avanzado la lucha por erradicar la homolesbobitransfobia aquí en el país? Yo sé que es un tema que para muchos, y les pido tolerancia y respeto,
porque todos como seres humanos necesitamos también ser escuchados. Yo les digo, en esta vida siempre hay dos verdades y cada quien tiene su propia verdad. Y yo creo que como país necesitamos realmente esa conciliación, ese diálogo, ese nivel de tolerancia en todos los aspectos. Porque la falta de tolerancia es lo que nos tiene en estos altos índices de violencia aquí en el país. Yo le agradezco a Gracia O'Hara que esté aquí con nosotros. Gracias, Gracia, por estar aquí en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, Lick. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, y pues saludar a su público, a la teleaudiencia que nos mire en todas las plataformas. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes desde La Voz, desde las organizaciones de diversidad sexual. Y yo le puedo decir algo, me impresionó ver a Gracia, y le puedo decir por qué. Mide 1,80. Es altísima, altísima. Y realmente es algo que no es usual aquí en el país. No se sorprende, se impacta a la gente cuando te ve, Gracia. Es bastante complicado porque a veces hay momentos en los que no quiero ser visible socialmente. Pero imposible. Es misión imposible. Es misión imposible. James Bond ahí. Pero es interesante. Estaba leyendo un poco acerca de ti y he visto de que sos una persona, si bien es cierto, sos una de las impulsoras de la comunidad, pero también te estás preparando, tienes diferentes habilidades. Y lo conversábamos un poco extra cámara, lamentablemente la discriminación es algo, y discriminación en diferentes aspectos, ¿verdad? No solamente estamos hablando de la discriminación de está cerca de mí, no, también de trabajo, de acceso a salud, acceso a educación. No ha sido fácil. ¿Qué tan difícil ha sido para ti? Para las personas LGTBIQ+ de nuestro país es una situación bastante complicada porque si bien es cierto, hay personas que nacen en ciertos privilegios, por decirlo así, hay otras personas que no tienen esas oportunidades, por ejemplo, de estudio, de trabajo, de acceso a la justicia, por ejemplo, educación, salud y empleo. Entonces, esto realmente les genera mucho problema en su día a día desde el momento que nacen, pues hasta el momento que muchas veces tienen que salir fuera del país. Salen del país porque no hay oportunidades laborales y no hay oportunidades educativas. Hay otras personas, sin embargo, que tienen la oportunidad, por ejemplo, de poder emprender desde sus propias vivencias, tener la oportunidad de tener acceso a cierto grado de educación y posterior a eso la persona decide salir fuera del país o continuar en este país, pues intentando generar un empleo que pueda mantener a su familia, porque recordemos que las personas LGTBIQ+ también tenemos familias. A veces somos primas, tías, hermanas, hermanos de personas a quienes nosotros pues damos un sustento económico. Sí. Ustedes estuvieron casi todo un mes en actividades para reducir este tipo de discriminación y violencia. ¿Cómo fue este 2024? ¿Cómo ha sido realmente el cambio de gobierno y lamentablemente pues no está con nosotros aquí Javier Carrington, que fue candidato a diputado? Él actualmente es el coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión de Cedesol. Por problemas de salud, él no pudo estar aquí en el programa. Porque, ¿qué tan abierto, qué tanta apertura han recibido ustedes sí, con este gobierno? Sí, en ese caso se han firmado convenios de trabajo con instituciones gubernamentales. Una de ellas es la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo. Javier Carrington, que usted menciona, es una persona muy comprometida con el trabajo y vinculación de la agenda de las personas LGTBIQ+, de las organizaciones, con la parte gubernamental. Entonces se ha tenido un acercamiento bastante idóneo con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Derechos Humanos, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, que están dando seguimiento a la sentencia de Vicky Hernández. Respecto a la parte de violencia que usted menciona, pues me voy a tomar la atribución de mostrarles este documento. Sí. Este es el boletín del Observatorio CAI, donde nos dice que del 2004 al 2023, 518 personas LGTBIQ+ han muerto. Y mencionarles también que el año pasado fue uno de los años más violentos para las personas LGTBI, con más de 52 muertes de personas LGTBIQ+. El 2023 fue el año más muerto. Para sorpresa nuestra. Sí, más violento. Para nuestra sorpresa. Pero vimos también, y eso me llamó poderosamente la atención, de que hubo mucha violencia fuera de las ciudades principales, fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sí, claro, hemos identificado Tegucigalpa como uno de los puntos de violencia más grandes en nuestra población. La Ceiba es otro lugar bastante conflictivo. Choloma, por ejemplo, es un lugar súper peligroso para las personas LGTBIQ+, San Pedro Sula, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay sectores
departamentos que nunca habían registrado índices de violencia tan altos que ahora lo están haciendo. ¿Cómo cuál es? Comayagua, por ejemplo. Comayagua, sí. Comayagua. Que estaba este chico, ¿cómo se Luna llama? Coppola. Luna Coppola. Que murió el mes pasado, sí, asesinada. Vemos que ahora también ustedes se visibilizan más. O sea, y eso también, o sea, tiene su ventaja y también su desventaja. Sí. La ventaja es que podemos posicionar cuáles son nuestras agendas, por decirlo así, nuestras necesidades, nuestras exigencias hacia el gobierno. Ese por un lado. Por otro lado, la parte de sensibilizar a la población, que es muy importante. Como lo mencionábamos antes de entrar al espacio, pues las redes sociales nos permiten comunicar en otros espacios, en otras plataformas, donde muchas veces pues, las personas tienen un poquito más de acceso, pues pasan más tiempo en redes sociales que consumiendo algún tipo de medio tradicional, por ejemplo. Entonces realmente sí hemos visto un incremento de la información relacionada con derechos de personas LGTBIQ+, y ojo, no solo personas LGTBIQ+, sino que también personas que forman parte de los otros grupos ubicados en situación de vulnerabilidad, porque a veces la población malentiende que por ser LGTBI yo solo defiendo personas LGTBI. No, yo la defiendo a usted como mujer, yo la defiendo a usted como madre, yo la defiendo a usted si usted tuviera una persona con discapacidad en su hogar, a las personas afro-hondureñas, por ejemplo, a las personas que son de pueblos originarios. Esa es la defensa que hacemos como activistas de derechos humanos, no solo para personas LGTBI, que muchas veces eso se malentiende y por eso el ataque va directo a las personas LGTBIQ+. Sí. Y esto ¿cómo ustedes este 2023 realmente vino a romper todos esos esquemas? Gracias. ¿Qué acciones ustedes empezaron a tomar también? Porque ustedes, como sea, es bien difícil decir que hay unanimidad de criterios porque es difícil, ¿verdad? Pero sí, cómo ustedes socializan, cómo ustedes mantienen comunicación, qué tan grande es la organización de ustedes a nivel nacional. Sí, para mencionarle, por ejemplo, se está promocionando una iniciativa de anteproyecto de ley que se conoce como Ley de Igualdad y Equidad, o LIE, donde participaron más de 52 organizaciones a nivel nacional. Estas organizaciones forman parte de los grupos ubicados en situación de vulnerabilidad que yo le mencionaba. Esta es una iniciativa que se está dando como una ley antidiscriminación que abarca todos estos grupos para reducir esos altos estigmas, índices de discriminación que sufren todas las personas por diferentes contextos, porque es algo interseccional. O sea, yo puedo ser una mujer trans, por ejemplo, pero también podría ser una persona trans afro, una persona trans con un diagnóstico positivo por VIH, entonces tengo 3 interseccionalidades. Entonces, eso es lo que buscan este tipo de iniciativas. A nivel nacional, más de 52 organizaciones, la propuesta de reforma para el Registro Nacional de las Personas, para el reconocimiento del nombre de las personas. Que es una de las luchas que tú has estado emprendiendo porque se te reconozca realmente sí, el nombre con el que tú quieres ser. Sí, en nuestro país, cuando se habla de personas LGTBIQ+, siempre hay 3 tópicos que son como los que explotan la sociedad. Las personas trans con el cambio de nombre y el reconocimiento de la identidad de género. En el caso de las personas lesbianas, gays y bisexuales, la unión civil entre personas del mismo sexo, o como le conocen, matrimonio igualitario. Y también está otro tema que es bastante controversial, que es la adopción entre parejas homoparentales. Entonces, esos serían como los 3 puntos que envuelven el trabajo de las organizaciones LGTBIQ+. Sin embargo, como le mencionaba, no solo son esos derechos, sino que son derechos para todos y todas. Entonces, estas propuestas de reforma, hay una propuesta de reforma al Código Penal, por ejemplo, hay una ley antidiscriminación para los municipios también que ya se socializó. A nivel de las municipalidades. A nivel de municipalidades, por ejemplo, que hemos visto que ha tenido ciertos resultados favorables en algunos municipios. En la zona sur, por ejemplo, contrario a lo que sucede en la zona norte, donde hemos visto pues las expresiones del... Hay más homofobia, podemos decir en general, en la zona norte que en el resto del país. Se percibe. La percepción que tenemos es que en la zona norte, por ser un lugar, pues una urbe más grande, una zona donde hay bastante afluencia de personas, tanto en la ciudad como en los alrededores, entonces sí se percibe que hay una mayor discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Sí. Que en la y zona es que también es interesante porque la vez pasada tenía alguien de las autoridades nos decía de que nosotros estábamos equivocados, ¿verdad? Que Choloma, por ejemplo, es la ciudad que tiene más cantidad de personas por la zona maquiladora, ¿verdad? Entonces, esto de tener más población significa mayores problemas y no estar preparado para ello. Sí, entonces, en ese punto no estar preparado, como usted lo menciona, tiene mucho sentido. Y es ahí entonces donde entran las organizaciones de cada una de las regiones. Dentro de la organización del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI Somos CS, que es donde yo trabajo, hay una Mesa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas LGTBIQ+,
que lo que hacen estas organizaciones es recoger información de cada uno de esos territorios. Por ejemplo, la zona norte, centro y sur. Se recogen denuncias, se recogen casos de violencia generalizada hacia personas LGTBIQ+, por ejemplo, y toda esta información viene de manera transversal a través de todas las organizaciones. Y así es como podemos hacer un monitoreo tanto de denuncias como un monitoreo de medios, porque también se lleva un monitoreo donde estamos recopilando información acerca de la violencia en los medios tradicionales y los medios digitales. Sí. Entonces hacemos esa recopilación como para tener un panorama más o menos de cuál es la percepción que tiene la sociedad ante la temática de las personas LGTBIQ+. Sí. ¿Por qué para ustedes la comunidad es tan importante el caso de Vicky Hernández? ¿Qué pasó con Vicky Hernández para que los televidentes tengan más o menos un poco de referencia? ¿Y por qué ustedes se agarran realmente de porque yo sé que hay una sentencia donde Honduras perdió el caso y donde hay que resarcir muchos daños de este tipo? Bien, Vicky Hernández era una mujer transexual. Ella pertenecía a una organización que se llama Colectivo Unidad Color Rosa en la ciudad de San Pedro Sula. La compañera ejercía trabajo sexual porque es una de las formas en la que la mayoría de mujeres trans pues tienen el sustento diario para sus hogares y poder mantener a sus familias. El 28 de junio del 2009, la compañera, sépanlo ustedes que muchas mujeres trans que ejercen trabajo sexual trabajan de noche, duermen de día. La compañera pues no se percató de la situación, el contexto político que estaba sucediendo ese día, pues porque estaba durmiendo, suponemos, la compañera pues estaba descansando para salir a trabajar. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. Salió a trabajar con otras compañeras en la noche, en el golpe de Estado, y pues sucedió lo que pasó, que policía del orden público, policía militar, se presume que la asesinó. Eso fue lo que dicta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que autoridades que son parte del gobierno pues la asesinaron. Entonces por eso se convierte en un caso emblemático, por dos puntos. Primero, porque fue asesinada en un contexto de violencia política, que es el golpe de Estado, y segundo, por quienes fueron las personas que la asesinaron, que en este caso pues personas que pertenecen a una institución del Estado. Entonces, ¿qué genera esto? Se inició un proceso de litigio que fue liderado por Catrachas, que es una asociación. Este proceso inició en el después del 2010 y tarda 10 años. Usualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tarda más de 9 años en poder emitir una sentencia. Entonces, ese caso estuvo flotando hasta que el 26 de marzo del 2021 la Corte emitió esa sentencia, donde pues Honduras salió, por decirlo así, perdiendo. En esta sentencia se emiten 17 ítems de reparación, y cuando hablamos de reparación es lo que la Corte Interamericana le dice al Estado de Honduras que tiene que hacer para poder resarcir ese daño que se hizo. 4 o 5 de estos ítems que forman parte de esta sentencia ya se cumplieron. Uno de esos ítems fue el perdón público que emitió la presidenta Xiomara Castro en junio del 2021, donde ella misma pues manifestó que el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans era un hecho y que se iniciaran todos estos procesos para poder reconocer la identidad. La sentencia de Vicky Hernández es muy importante para las personas trans porque nos permite visibilizar cuál es la vivencia que tenemos como personas, como seres humanos en este país, y también crear ciertos protocolos de reconocimiento de la violencia que las autoridades, la sociedad en general, ejerce sobre las personas trans y las personas lesbianas, gays y bisexuales. En el caso de la sentencia de Vicky Hernández, un comité de personas trans, una comitiva de personas trans presentó una propuesta de reforma al Registro Nacional de las Personas en la ley y el reglamento para poder acceder a una rectificación del nombre en nuestro documento nacional de identificación. Ya la sentencia de Vicky Hernández venció el plazo, que son 2 años, y pues realmente nos preocupa mucho que este gobierno está en un proceso pues de reelegir a sus nuevas autoridades, y nos preocupa realmente que no se nos dio una solución como la que se nos había prometido. ¿Esperaban ustedes del gobierno más efectividad? Sí, porque la sentencia de Vicky Hernández, en el proceso que le estoy comentando sobre el cambio de nombre, es una cuestión de voluntad política. O sea, solo necesitamos la firma de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, y ahí donde está el alto. ¿Y qué les han dicho los comisionados? Como decimos coloquialmente, se tiran la bola. O sea, vamos al registro y nos dicen que ellos ya hicieron todo, y después van a la Procuraduría nos dice que ellos ya entregaron todo y están en ese juego. Entonces sabemos también que existe un prejuicio por parte de las personas cuando quieren apoyar iniciativas de personas LGTBIQ+, porque, por ejemplo, por el hecho de que usted me tenga aquí a mí no significa que usted es lesbiana, no significa que usted es trans, usted es una persona heterosexual, cisgénero, si usted se identifica de esa manera. Entonces muchas veces la percepción que tienen las personas es que si yo te ayudo es porque yo soy parte. Entonces sabemos que existe ese temor infundado
por la cultura machista que tenemos y por esa cultura bastante moralista que hay en nuestro país. Y realmente es un trabajo en el que nos hemos ofrecido como organizaciones a apoyar todas estas iniciativas para poder tomar toda esa parte mediática que va a generar estos procesos de derecho. Podemos decir que en estos momentos esta lucha tuya porque se reconozca el nombre de las personas trans está engavetado, podemos decir. Engavetado como tal, podríamos decir que no, porque sí se nos prometió un avance para final de este año. O sea, para este año es el plazo. Este año es el plazo. Sí. Que tenemos pues la voluntad y estamos creyendo nuevamente en las autoridades que están a cargo de este proceso de que eso va a ser un hecho. Aprovechar el espacio para mencionarle también a su teleaudiencia que muchas veces la discusión que se genera sobre el cambio de nombre de las personas trans es que, por ejemplo, yo me quiero cambiar el nombre para no pagar impuestos, para evadir, por ejemplo, responsabilidades penales o policiales o para sacar préstamos y no pagarlos. No es así. Comentarle a la teleaudiencia que el cambio de nombre para las personas trans es solo para personas trans y hay un proceso de validación. Eso te iba a decir porque también la parte delincuencial y la parte organizativa puede ocupar esa cuestión, pero ¿hay algún procedimiento? Por ejemplo, ¿ustedes llevan algún registro? Claro que sí. O sea, ¿ustedes dan algún aval previo a que se pueda inscribir ese nombre? O sea, yo ya estoy dando como un hecho que es, pero ustedes dan algún tipo de certificación para que ustedes puedan ir al registro y decir, mire, esta persona sí está certificada, que es de esta comunidad, tiene todas estas características, reúne todo esto. Claro que sí. Uno de los principales panoramas que hemos observado es el contexto internacional donde estas leyes han sido aprobadas. Y nos hemos fijado, por ejemplo, como la ley que promueve España, que es una ley en la que usted viene, va perfectamente de un día para otro, dice yo soy una mujer, yo soy un hombre, se cambia su nombre y perfecto. Ya contemplamos ese panorama y está contemplado dentro de esta propuesta de reforma en la cual, como lo menciona usted, hay un proceso previo donde vamos a estar compartiendo con las personas que hagan este proceso de cambio de nombre y mencionarles que lo único que se cambia es el primer y segundo nombre. Mi número de identidad se conserva. Entonces, si yo tengo deudas con bancos, si yo tengo antecedentes penales, antecedentes policiales, cuando a mí me busquen no lo van a hacer por mi nombre, lo van a hacer por mi número de identidad. Y va a aparecer ahí toda la deuda que yo pueda tener, todos esos antecedentes. Por lo tanto, no hay manera posible en la que un cambio de nombre pueda eximirme a mí como persona de cualquier responsabilidad que tenga con el país. Sí. ¿Por qué escogiste tú el nombre de Gracia Ojara? Bueno, mi nombre es Grecia Ojara. Grecia Ojara, Grecia. Pero me cambian el nombre, dicen Grecia María en la oficina, Greta, Gretchen. Sí, porque estaba viendo. Pero tú ¿cómo quieres llamarte? Grecia. 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 Ese es el sueño que aspiro a que en mi documento aparezca ese nombre. Porque mis amigos, mi familia me reconoce como Grecia. Solo hace falta ese documento. Eso te iba a preguntar. ¿Tú antes tu nombre original? Es un nombre, se le conoce como nombre legal, es el nombre que aparece en mi documento nacional de identificación. Y mi nombre Grecia, por el momento, es un nombre social porque no está registrado legalmente en ningún documento. Entonces, el nombre legal para nosotras las personas trans le conocemos como un nombre muerto. Es un nombre del que no queremos, pues, ni mencionarlo. Entonces, es un proceso de sensibilización en el cual, por ejemplo, yo voy a un banco, yo sé que me van a llamar por mi nombre legal, que es un nombre masculino. Yo estoy consciente de eso porque tengo la sensibilidad y porque trabajo en estas organizaciones y conozco los procesos legales y, por supuesto, los respeto. Entonces, yo sé que si yo voy a hacer un contrato, va a aparecer mi nombre legal. Entonces, claro, yo le voy a preguntar a la persona, usted le puede poner en alguna esquinita Grecia para que usted reconozca que cuando yo regrese a traer el cheque, la tarjeta, el dinero, me puedan llamar por mi nombre. O sea, a veces me dicen, no se puede. Entonces, llámenme por el apellido. Y de esa manera, pues, construimos una empatía con las personas, porque a veces la cuestión del nombre con las personas trans se vuelve bien conflictiva, pero si usted utiliza pronombres neutros, por ejemplo, o utiliza los apellidos, no genera ningún conflicto. Sí. Tú dices, mi familia me conoce como Grecia. Yo creo que tal vez es de las pocas afortunadas, porque hay que decirlo, de que tu familia te reconozca, porque muchas son expulsadas de las familias. Y es por eso que se dedican a la venta de su cuerpo, porque no tienen otra manera, las tiran a la calle literalmente. Así es, usted lo mencionó tal cual. Al inicio mencionaba de los ciertos privilegios que tienen algunas personas. En el caso mío podría decir, pues mi familia, tengo una cercanía bastante grande con mi familia. Hay otras compañeras que son expulsadas desde los 8 o 9 años y les toca vivir en la calle.
Entonces, ¿quiénes ayudan a estas mujeres trans, a esta niñez trans que está en la calle? Otras mujeres trans. Entonces, las acogen como una familia y hay un compañero que siempre menciona, muchas veces nuestra familia no es nuestra familia de sangre, es nuestra familia de las organizaciones. Yo sé que yo puedo confiar en un compañero gay, en una amiga lesbiana, porque sé que muchas veces tenemos esa confianza con estas personas porque somos pares. Entendemos cuál es el contexto de violencia, cuál es ese contexto de discriminación que vivimos y tenemos más confianza con las personas de las organizaciones que muchas veces con nuestra familia biológica, con nuestra familia, pues al núcleo familiar. Y mencionarle que el primer punto de discriminación para nosotras y nosotros es la familia. El segundo punto son los centros educativos. Entonces, si no tenemos familia, si no tenemos centros educativos, no hay una manera muy efectiva para que una persona LGTBIQ+ pueda superarse como un profesional. ¿Qué tan grave y qué tan traumático es? Y te hago esta pregunta porque yo sé que para muchas personas, en el lado de ustedes lo viven, pero el resto de personas vivimos como en burbuja y no sabemos. ¿Qué tan traumático es para un niño, por ejemplo? En la escuela, por ejemplo, esa convivencia. Porque el bullying, el acoso, la violencia. Perfecto, usted tocó un tema súper importante y voy a tomar como ejemplo lo que sucedió el año pasado cuando el ministro de Educación rompió la guía de género en vivo en un canal. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Hay grupos de oposición, antiderechos que le llamamos, grupos de padres de familia que se oponen a ciertas nociones de personas LGTBIQ+, o ciertos tipos de agendas, como le llaman ellos, donde ellos mencionan que no quieren que adoctrinemos a la niñez con temas LGTBIQ+, y que existe una agenda que es para adoctrinar a la niñez en las películas, en las series, en las plataformas. Disney es un ejemplo muy claro de eso, por ejemplo. Y realmente cuando ustedes se toman el tiempo de leer esta guía que rompió el ministro, ustedes van a encontrar que nada habla sobre personas LGTBI. En ningún momento dice el famoso lenguaje inclusivo del TODES, no habla de ese lenguaje inclusivo, tampoco habla de personas trans, tampoco habla de personas LGTBIQ+. Sin embargo, sí habla de la igualdad de género dentro de las aulas, donde tanto los niños y las niñas son iguales. No que las niñas van a estar jugando, por ejemplo, cositas de niñas asociadas a las niñas y los niños jugando solo fútbol, donde las niñas no pueden participar en fútbol. Eso es lo básico que menciona esa guía que se rompió. La ley de educación sexual integral y la prevención de embarazos es otra también que permite educar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan conocer cuáles son los riesgos de tener relaciones sexuales a muy temprana edad, por ejemplo, y en caso de que eso suceda, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hablarlo con los padres? También se menciona el respeto hacia las identidades, expresiones u orientaciones sexuales de otras personas, que ahí es donde entra, por ejemplo, cuando se descubre en un círculo social de escuela a una persona LGTB. Usualmente suele pasar con los chicos gays y con las mujeres trans, que son los más expresivos, las más expresivas, donde empieza pues el bullying que usted menciona, al punto que muchas veces pues los niños no quieren ir a la escuela, empiezan a tener comportamientos agresivos que por temor a su propia familia, porque el rechazo de la familia también es otro problema, no lo hablan. Entonces estas personas crecen con un odio, crecen con una represión, crecen con depresión, con ansiedad, lo que muchas veces termina en suicidio, lo que muchas veces termina en salirse de los hogares, lo que muchas veces termina en salir del país. Entonces realmente reconocemos que hay una carencia bastante grande en la educación sexual integral de nuestro país y el temor principal es la parte moral, la parte religiosa que tiene bastante injerencia en estos puntos que pueden aportar mucho, no solo a la población LGTBIQ+, sino que a la sociedad en general. Porque si existen estas guías de género, si existen estas leyes para prevenir embarazos, es precisamente porque los padres de familia no están haciendo el trabajo que les corresponde en sus hogares. Exactamente, porque lo que decía, ¿verdad? El primer punto es la familia. Así es. Si la familia lo rechaza y la escuela lo rechaza, solo le quedan las calles. Y aquí es donde vienen realmente muchas situaciones que muchos no deseamos. Vamos a tener que ir a pausa. Vean, Grecia, a mí me impresionó cuando leí un poquito sobre ella, pues ella es productora audiovisual, también te encanta lo de tatuajes, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito más de ella y también les vamos a mostrar un video porque ustedes saben que en esto de las redes sociales hay de todo, ¿verdad? Y las redes están estallando porque Cecia Sáenz, esta artista hondureña, pues participó
en una marcha de la comunidad. Esto cuando volvamos. No nos cambie. Estamos conversando con Gracia O'Hara. Ella es miembro de la comunidad LGTBIQ+. Y estamos hablando sobre este término la lucha que ellos están por erradicar, la homo-lesbo-bitanfobia, porque ahora lo que hacen es que unen todas las siglas, un poco complicadita, pero me la aprendí al final, porque se trata realmente de ver esto. Como les decía, Gracia nos ha hecho muchos puntos, el caso de Vicky Hernández, y porque ellos luchan, porque es parte de una resolución y un compromiso. No una resolución, un compromiso del gobierno de Honduras que se reconozca el cambio de nombre de las personas trans. Ella ya nos explicó, porque es una de las situaciones que ellos tienen, es bastante compleja, porque depende de la decisión de esa persona en el momento que haga cualquier tipo de trámite. Y queda a criterio de la persona si te acepta o no te acepta, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, pero esas son parte de las luchas. Conversábamos también con Gracia, por ejemplo, personas que han sido también íconos dentro de la comunidad, y yo le comentaba el caso de Miguel Caballero Leiva, a quien yo le guardo mucho aprecio. Miguel fue la primera persona que dijo públicamente: yo soy gay, en un medio de comunicación aquí en Honduras. Y no ha sido fácil para él. No ha sido fácil para él. Pero así como Miguel, han habido varios que no descansan y no olvidan esa lucha. Lucha que no ha sido fácil. Sí. También tenemos este video que les vamos a mostrar. Cecia Sáenz, pues todos sabemos, esta artista internacional. Ella pues ha publicado en sus redes sociales que participó en el desfile en la Ciudad de México. Ahí están algunas de las fotografías. Ella se sumó a este desfile. Y las redes estallan, ¿verdad? Ustedes se imaginan todo, pero esas son las cosas que decimos, ¿verdad? Y que conversábamos, esa sensibilidad. Desconozco si es miembro de la comunidad o fue a participar en apoyo a, porque es un artista, ¿verdad? Y eso suele suceder. Sí, digamos, en el caso de Cecia no tenemos pues conocimiento de que Cecia se haya identificado como una persona LGTBIQ+. Hasta donde sabemos no... Fue en apoyo entonces. No lo ha mencionado y tampoco es algo que nos deba interesar, pues es su vida muy personal. Sin embargo, sí queremos aprovechar para mencionarles que, por supuesto, la población LGTBIQ+, es una población que consume mucho en todos los sentidos económicos y aporta mucho económicamente a la economía, valga la redundancia, de cualquier país. Entonces sabemos que si una empresa como tal se suma a una campaña LGTBIQ+, va a tener el apoyo de la propia comunidad. Eso le va a generar más ganancias, eso es un hecho, lo tenemos perfectamente registrado. Entonces, que un artista se presente en una marcha LGTBIQ+, sin serlo, no necesariamente indica, como lo mencionábamos al inicio, que es parte de la comunidad. Puede ser una forma de visibilizar que Cecia no es que no esté de acuerdo con las iniciativas LGTBIQ+, porque seguramente ni siquiera las conoce en nuestro contexto de nuestro país, nunca ha estado presente en ninguna reunión de socialización de estas iniciativas que les comentaba. Imagino yo que no las conoce, y si las conoce, pues qué bueno, y que a través de su campaña mediática pueda colaborar de alguna u otra forma en la difusión de sensibilización sobre estos temas. Sí, ya tenemos por la vía telefónica a Javier Carrington Arauz. Javier pues tuvo un contratiempo y nos hubiese gustado que estuviera acá también, ¿verdad? Porque sabemos que Javier pues también rompe otro estereotipo, y es el hecho de que él participó como candidato a diputado de la comunidad. Él actualmente es el coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión de Cedesol.
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás un poco mal de salud, pero te agradecemos porque yo creo que es muy importante hablar de estos temas con nuestro auditorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes. Así como lo han mencionado en el estudio, sí, soy Javier Carrington, coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Aprovecho también este espacio para felicitar a esta cadena televisora por poder poner en la palestra este tipo de discusiones que son una problemática social que afecta a una población en específico, y también aprovecho a saludar a la compañera de lucha, una activista y defensora como lo es Grecia Ojara. Muy buenos días. Sí. Javier, tú que ya estás en la parte de gobierno, tienes acceso a mucho más información. Grecia nos decía, por ejemplo, que han tenido problemas con el reconocimiento del cambio de nombre, ya como esta normativa, como parte de las resoluciones de Vicky Hernández. Y yo leyendo pues algo de tu actividad, vemos que tú estás dándole como seguimiento, como parte de gobierno, para que estas resoluciones y estas sentencias que se le dieron al gobierno de Honduras sean aplicadas en la realidad. Sí, así es. Actualmente, pues dentro de una de las asignaciones que tengo es poderle darle seguimiento al punto resolutivo número 15 de la sentencia Vicky Hernández y otros versus Honduras. Y primero hay que hacer algunas lecturas políticas, ¿no?, en cuanto a lo que representa para un Estado que históricamente no ha tenido una buena relación con los derechos humanos de las personas LGTBQI+, y en específico de la población trans como tal. Bajo esta lectura hay alguna temática importante que hay que siempre replantear. Y número uno, primero entender y reconocer que las personas trans son personas garantes de derechos humanos, ¿no?, y que merecen ser reconocidas en un Estado para que puedan formar parte de el desarrollo de la ciudadanía como tal. Eso por un lado. Por otro, siempre recalcar, ¿no?, el principio de la laicidad, reconocer que Honduras es un Estado laico y de que los grupos conservadores no pueden tener ningún tipo de influencia, comentario o participación en algún proceso de reconocimiento de derechos humanos de las personas trans. Es decir, tiene que existir una separación entre el reconocimiento de los derechos humanos y las ideologías religiosas, ¿no?, y el poder que estas han tenido todos estos últimos 20 años en Honduras. Y en base al seguimiento en específico se ha creado un grupo estratégico o un espacio intersectorial que es la Mesa de Política para la Inclusión, donde se instaló el 9 y 10 de mayo, siempre en el marco de la homolesfobia y transfobia, y lo que se espera en este espacio es que se pueda crear un espacio, una jornada de interlocución para darle seguimiento a 10 puntos en específico que atañen a las problemáticas de las personas LGTBQI+. Dentro de estos 10 puntos, el punto priorizado más indispensable es el punto resolutivo número 15 de la sentencia Vicky Hernández y otros versus Honduras, lo que nos permite trabajar no solo desde la institucionalidad, sino estar en el acompañamiento con 8 representantes de la sociedad civil a nivel nacional. Estamos empezando nuevamente a hacer las pinceladas, porque en su determinado momento esta normativa interna del registro ya había estado en discusión, el tema del reconocimiento de la identidad de las personas trans. Importante mencionar que no es una ley de identidad de género, es una normativa interna del Registro Nacional de las Personas. Este equipo multidisciplinario entre sociedad civil y la parte estatal, en este caso liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, va a articular jornadas de trabajo que sean bastante integrales, respetuosas, pero bastante exigentes para que se pueda por fin concretar el hecho de que las personas trans puedan ser reconocidas. Pero no solo tiene que ver con sociedad civil y la Secretaría de Desarrollo Social, sino también cómo otros actores se involucran, en este caso la Procuraduría General de la República, el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Derechos Humanos. Es
es importante también reconocer, ¿no?, que este equipo multidisciplinario tiene un acompañamiento de los secretarios de Estado, mismos que también reconocen que la presidenta Xiomara Castro está comprometida con todos los grupos en condición de situación de vulnerabilidad, y esto nos permite poder tener las ideas claras, ¿no?, y entender que dentro de esos 10 puntos la prioridad es darle seguimiento al reconocimiento de las personas trans en Honduras, mujeres y hombres trans. Entonces, el compromiso está, he asumido mi cargo hace 5 meses, y dentro de toda esta estructura tengo claro de que es uno de los resultados que la Secretaría y la unidad debe de entregar como tal, teniendo en cuenta que las acciones no dependen meramente de la Secretaría de Desarrollo Social o de la PGR, sino también que la responsabilidad recae en el Registro Nacional de las Personas. Sí. Y es aquí donde, como meta de política para la inclusión, tenemos que encontrar una estrategia para esta aplicación, y ya estamos trabajando en ello. Sí. Javier, he visto que tú has tenido mucha actividad, te he visto reunida con la embajadora de Estados Unidos, con la embajadora de Alemania, con varios países que, pues, amigos de Honduras. Así es, sí, en efecto. En todas estas reuniones laterales y bilaterales se ha replanteado la necesidad de poder poner de manera de ejemplo a estos países, y cómo el reconocimiento de las personas trans no solo tiene que ver con una garantía de derechos humanos, sino también con un impacto y un desarrollo que tienen estas personas dentro de sus naciones. Y cuando mencionamos que es importante el acompañamiento de otros actores, evidentemente los países internacionales bajo sus normativas son un ejemplo claro de que se puede construir igualdad a través de un reconocimiento de las personas trans. Sí, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que obviamente le vamos a dar lectura porque es importante también lo que nuestro público pues comente. Dice: a mí me molesta y me duele ver en San Pedro Sula muchos varones discriminando a la comunidad LGTBI, y yo los respeto porque a veces ellos fueron abusados por tíos, primos o por las personas que uno buscaba para que los cuidara, porque las mamás son madres solteras, porque el hombre hondureño es egoísta, deja a las madres con los hijos sola a la deriva, que sean abusados y abusados los hijos, me duele, dice este televidente. Y a veces estos mensajes a veces yo le agradezco a este televidente porque muchas veces son vivencias, ¿verdad?, que pasan y cosas que vemos y que nos duele a todos realmente. Un niño merece tener un entorno seguro. Vamos con los siguientes mensajes antes de... Dice: mire, yo les admiro a ustedes porque dan la cara. Hay muchos que se esconden y más bien son verdugos de la comunidad, dice este otro televidente. Vamos, conscientemente este gobierno ha contratado muchos miembros de la comunidad, ojalá no se les olviden sus luchas. Es lo que nos dicen estos televidentes. Comentarios. Yo creo que es importante también mencionar que la parte mediática tiene una influencia bastante grande en las consecuencias que generan para personas LGTBIQ+, y el acceso a derechos. De hecho, solo quería aprovechar el espacio para presentarles también esta pequeña guía rápida que construimos para medios de comunicación, donde pues lo que pretendemos es sensibilizar a responsables de comunicación, periodistas, medios de comunicación, en el abordaje de noticias relacionadas con personas LGTBIQ+. Estuvimos en un ejercicio compartiendo esta guía con diferentes responsables de comunicación, porque hemos visto realmente que muchos de estos ataques, uno de los comentarios que miraba, vienen de personas en los medios tradicionales, en redes sociales, que son un poquito más fáciles de monitorear, por ejemplo, donde vemos, por ejemplo, la participación de diferentes sectores y la violencia que ejercen desde el discurso en los medios de comunicación, como por ejemplo, Javier y yo estamos conversando aquí con usted, no estamos generando ningún tipo de debate conflictivo, y posiblemente hay comentarios en los cuales, por ejemplo, apelan a la biología, apelan de que la parte religiosa, de que Dios creó a hombre y mujer. Entonces se generan estos debates religiosos, estos debates biológicos en estos espacios de comentarios, y realmente nos llama mucho la atención porque muchas veces hemos identificado que son personas que al final son parte de la comunidad. Había un comentario que decía